¿Está preparado el PSG para ganar la Champions? ¿Qué ha cambiado sin Mbappé? ¿Por qué Dembélé ahora es Dembélé? Venga, va, veniros, que lo analizamos. Bienvenidos, pizarritas, a un nuevo vídeo sobre el Paris Saint-Germain, un vídeo para analizar lo que está ocurriendo en la capital francesa con el equipo de Luis Enrique, que está disfrutando de un muy buen fútbol, disfrutando de una racha de resultados espectacular, y nos hemos traído a quien mejor lo conoce en habla hispana, como es nuestro panita, Andrés Onrubia. Andy, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Pues muchas gracias por la invitación a vuestro canal. Os escucho mucho en la radio. También aquí os veo cuando puedo, cuando tengo tiempo. No es mucho, pero te agradezco enormemente la invitación y la consideración por contar conmigo para hablar del Paris Saint-Germain. Hombre, Andy, estás en París, lo estás viviendo de primera mano y una primera piedra, o sea, una primera valoración de lo que está siendo este año. Dame como un titular de, ostras, parecía que podían cambiar demasiadas cosas, pero han cambiado para bien o para muy bien. Sí, yo creo que este año todos pensábamos en verano, cuando se fue Mbappé, de que el Paris Saint-Germain podía ser más débil, ¿no? Podía Ujú. haber más igualdad en Francia, ¿no? Se hacían esos debates en verano, que podía ser un equipo más endeble, ¿no? Quizá menos triturador, por así decirlo, en ataque, pero ha sido todo lo contrario. Ha pegado un subidón tremendo, quizá desde diciembre, ¿no? Cuando pierde ante el Bayern, es un punto de inflexión. Luego la victoria ante el City le ha catapultado ya para ser ahora mismo quizá uno de los mejores equipos de Europa en cuanto a estado de forma se refiere, Ujú. e indudablemente esa eliminatoria contra el Liverpool, que yo creo que es de las más atractivas por no decir la que más, ¿no? Quitando el derbi entre el Madrid y el Atlético de toda la Champions League, pues va a determinar si realmente este Paris Saint-Germain puede ganar o puede aspirar a ganar la Copa de Europa, ¿no? Lo has mencionado, es ahora mismo uno de los equipos más en forma del fútbol europeo, es el líder de nuestro Power Ranking en pizarritas, así que conviene analizarlo porque además se enfrenta al tercero, que es el Liverpool y que habitualmente lideraba nuestro ranking. Para hablar del Paris Saint-Germain, vamos a poner en contexto, no pierde desde noviembre, como comentabas Andrés, esa derrota frente al Bayern de Múnich, hay que tener en cuenta que en ese transcurso ha tenido 3 empates apenas, 18 victorias, que es una auténtica barbaridad, y un equipo que está fluyendo mucho en lo futbolístico. En el campo lo vemos, ¿no? Es un equipo que se construye a través de la fluidez de movimientos. Si Doué tiene que jugar un día de falso 9, otro día lo hace de interior, otro día lo hace de extremo, que construye mucho a través de rombos que le permite encontrar normalmente el hombre libre. Y a mí una situación de juego que me está gustando mucho, Andrés, es la de los cambios de dirección. El Paris Saint-Germain es el segundo equipo que más cambios de dirección hace por partido. El primero es el Real Madrid. Es que el año pasado era el 51 de toda Europa. O sea que estamos hablando de un cambio bastante drástico a nivel táctico, pero Andrés, que le está sirviendo para ser muy dominante y tener muy buenos resultados, como estamos viendo. Sí, bueno, es un equipo ultra dominante, ¿no? Con la pelota, sin balón también, ¿no? Se nota mucho la presión tras pérdida, diría que es una de las mayores armas que tiene Luis Enrique. Le llega muy poco al Paris Saint-Germain. El año pasado seguía siendo un equipo dominante, pero le llegaban mucho. Esta temporada no tengo las estadísticas, seguro que tú las tienes, pero es que le llegan poquísimo. Es verdad que en Champions, en esa época en la que estuvo contra las cuerdas, entre comillas, ¿no? Porque luego es verdad que lo solventó bien, era un equipo que tenía muy mala suerte, le llegaban muy Sí. poco, pero cuando le llegaban pues no tenía, quizá en ese momento Donnarumma no estaba en su mejor momento, ahora sí lo está. Y luego lo que dices, ¿no? Es un equipo que atrae mucho en una zona del campo, te cambia de orientación continuamente, cambia mucho la posición, es un equipo que para analizarlo hay que pararse mucho, ¿no? Porque tiene constantemente, por ejemplo, Joao Neves, podemos decir que es medio centro, pero en ataque pues no tiene posición, aparece en cualquier zona del campo. Ashraf Hakimi también es un caso paradigmático, perdón, de un futbolista que no tiene posición, porque Uh -huh. normalmente antes Rafa era lateral o carrilero, pero es que ahora es mediocentro, interior, delantero. O sea, eso explica la riqueza Uh táctica, ¿no? -huh. De Luis Enrique, que también lo ha permitido que este año no tenga a Mbappé, ¿no? Porque el año pasado quizá a Claro. Mbappé no le podía cambiar continuamente de posición porque es un jugador que necesita libertad de movimiento, y esta temporada, lo dijo en el documental, creo que esta temporada iba a controlar todo, iba a controlar a cada jugador, ¿no? Y les controla porque les da una flexibilidad, les permite que se muevan por todo el ancho de ataque, que hace que sea un equipo muy difícil de contener y muy difícil de defender, ¿no? Porque es una apisonadora ofensiva. Ahora mismo, por los datos, creo que este PSG no está marcando, está en números goleadores incluso superiores que la temporada pasada y tenía Mbappé, ¿no? Eso dice mucho del gran trabajo que está haciendo el equipo asturiano y lo que mencionabas tú de esos cambios de orientación para generar superioridades
que prácticamente pues, le hacen ser un equipo todavía más imprevisible, ¿no? Luego nos centraremos en las individualidades, hablar un poquito de ese centro del campo que tanto nos gusta, donde está Vitinha, donde está Joao Neves, donde está incluso nuestro propio Fabián, de la influencia de Hakimi, obviamente, y de Dembélé o Dembélé, como le han querido llamar algunos. Pero para entender, ¿no? Este Paris Saint-Germain, por cierto, estaba revisando el dato que mencionabas de que le llegan muy poco. El Paris Saint-Germain, de entre las 5 grandes ligas europeas, es el tercer equipo que menos expected goals le generan. Es decir, es al que tercero que menos ocasiones de calidad o menos goles le deberían marcar. Es un equipo al que permite pocas cosas, en parte por la intensidad con la que defiende, por esa presión hombre a hombre. Estaba revisando estadísticas esta mañana y me he encontrado con una que no conocía, que se llama Challenge Intensity, que lo que quiere decir esta estadística es que mide diversas métricas a nivel defensivo, como duelos, recuperaciones, intercepciones, etcétera, y le da un valor numérico por minuto y te mide la intensidad con la que defiende. El Paris Saint-Germain es el mejor equipo de Europa en esa métrica, por encima del Bournemouth, por ejemplo, por encima del Liverpool. Entonces, estamos hablando de un equipo que, además de esa presión hombre a hombre, es un equipo con muchísima energía. Cuando no tiene la pelota, es un equipo que va muy fuerte e intenta recuperar cuanto antes. Bueno, que prácticamente si tú analizas los partidos del Paris Saint-Germain, al rival la pelota le dura poquísimo. O sea, yo creo que solo esta temporada ha habido 2 partidos en los que quizás ha sido superado, ¿no? Ante el Bayern, me acuerdo, que se quedó con uno menos en el segundo tiempo y tuvo alguna oportunidad para empatar. Y el del Emirates, que no estaba en Belé porque le desconvocó por un problema interno que hubo entre Luis Cierto. Enrique y el jugador. Y ese día, pues, es el único partido en el que yo he visto al Paris Saint-Germain superado. Pero haciendo alusión a los datos que comentas, es un equipo que presiona hombre a hombre, pero luego cuando pierde la pelota no hay ningún jugador que esté parado, o sea, presiona y te asfixia en la presión tras pérdida, por eso quizá no le llegan tanto, ¿no? Porque el año pasado igual había algún déficit porque Mbappé no trabajaba tanto sin balón y ahí se generaba un cierto desajuste, ¿no? Que permitía a los rivales llegarle con más facilidad, pero esta temporada es que yo los partidos que veo es que al rival le dura el balón, no le dura ni un minuto, yo creo, o sea, le duran 30 segundos o 20, o sea, es un auténtico escándalo en la intensidad que imprime, ya no solo en el primer tiempo, sino en todo el partido. El otro día, en una rueda de prensa, dijo Luis Enrique que lo que más había valorado de Kvaratskhelia había sido que en el minuto 78 o en el minuto 80 había ido a presionar como si estuviese en el minuto 1, ¿no? Y eso habla muy bien de ese trabajo. Yo creo que incide mucho en esa presión tras pérdida y en esos marcajes individuales que mencionabas, Alex, y eso le hace un equipo ultra dominante. Veremos ante el Liverpool, que has mencionado también ahora el Liverpool, que es otro equipo que en cuanto a presión se refiere te asfixia, pero ahí va a ser una de las claves, ¿no? Ver qué equipo de los dos puede salir de esa presión asfixiante porque es tremenda. Y otra cosa que me llama mucho la atención, nosotros hacíamos, en Francia se hacía un análisis de que al PSG le faltaba un pivote puro, ¿no? Porque para equilibrar al equipo, Cierto. porque antes el PSG tenía 3 jugadores que no defendían, 2 jugadores, Neymar, Messi y Mbappé no defendían. Pero claro, ahora tiene a todo el equipo corriendo sin balón y no necesita un pivote defensivo. No lo tiene, pero porque no lo necesita, porque tiene tanto tiempo la pelota y presiona tan bien tras pérdida, que es que no hace falta un jugador que ponga equilibrio en ese sentido. Eso es verdaderamente un éxito de lo colectivo, ¿no? A partir de la defensa de todos juntos, ser capaz de no tener esa figura que igual, ¿no? Podía ser un poquito, digámoslo así, menos natural, pero sí que es verdad que luego ha habido jugadores de ese perfil que se han adaptado a equipos de este estilo, ¿no? Como el propio Paredes, pero aún así es verdad que lo vemos porque muchas veces es Vitinha el pivote y Vitinha baja a ser tercer central en izquierda, a veces es Nuno Méndez el central en izquierda, a veces Nuno Méndez actúa como interior o como extremo en fase de ataque, o sea que esos movimientos también les benefician a los propios jugadores. Han mencionado el tema del centro del campo y me parece muy interesante porque estaremos de acuerdo que el PSG ha invertido, el Paris Saint-Germain ha invertido mucho dinero en esa zona, pero es verdad que lo ha hecho con nombres que nos llenan mucho. El tema de Vitinha y Joao Neves, que están haciendo una temporada los dos sensacional. Obviamente Fabián, que Luis Enrique ya ha admitido, ostras, me equivoqué, lo tendría que haber llevado al Mundial. Están teniendo un año muy importante, también obviamente porque están en un ecosistema que les favorece mucho. Tener balón, poder mirar hacia adelante, ser progresivos, jugar un fútbol positivo, de pasar más tiempo con la pelota que sin ella, y ahí se están sintiendo muy cómodos. Sí, bueno, es el sello, la identidad de Luis Enrique, ¿no? Tal cual. Encarnan el estilo de juego que siempre ha impregnado el técnico asturiano, ¿no? Un estilo de juego con balón, ofensivo, vertical, y los tres pues cumplen un rol específico. Fabián a veces
bueno, fíjate que yo no sé si te acuerdas del Barça de Luis Enrique cuando ganó el triplete. Rakitic hacía una función de equilibrar, ¿no? Sobre todo para compensar que el equipo tenía tres bestias en ataque, pero Claro. para equilibrar sobre todo defensa. Y eso lo hace bien Fabián. Fabián yo creo que cumple, no es defensivo, pero muchas veces Nuno Méndez se incorpora al ataque y él se coloca en la posición, entre comillas, de lateral izquierdo, ¿no? Para en esas vigilancias ofensivas equilibrar un poco el desajuste que puede generar tener tanta acumulación de futbolistas en campo rival. Luego Nuno Méndez, Joao Neves, se habla mucho de Vitinha, pero Joao Neves es un monstruo Buah, físico. sí, sí, O sí. sea, pero ya no solo con balón, sin balón roba muchos balones, ha jugado de lateral algún partido y lo ha hecho muy bien porque tiene sacrificio defensivo, en los duelos no se asusta nunca, no le impone el rival. Y ese también es una de las claves, más allá de que con balón, pues bueno, es que juega pocos toques, es muy escurridizo, aparece por todo el frente de ataque, es un futbolista extraordinario. Y luego Vitinha, quizás el que más conducciones realiza de los tres, que es un jugador que se aprovecha, se sirve de esa buena conducción, esa técnica depurada para atraer marcas cuando juegan ante rivales muy replegados. Son tres centrocampistas muy complementarios que juegan de todo prácticamente, porque Fabián, antes he mencionado Vitinha que se mete en la izquierda, Fabián también a veces hace de lateral Sí. izquierdo, Joao Neves de extremo, Vitinha de delantero. O sea, hay una flexibilidad ahí que, como te decía antes, para un equipo que intenta defender muy replegado, para un equipo que intenta defender al Paris Saint-Germain no en marcaje individual, sino por acumulación, se le hace muy difícil aguantar ese ritmo porque no saben por dónde te va a llegar un centrocampista y están jugando muy de memoria, ¿no? La selección española, me acuerdo, en la última etapa de Luis Enrique, verdad que tuvo ese traspié Marruecos, pero Sí, un equipo que jugaba de memoria por automatismos sí, y eso sí. también es mérito de Luis Enrique, ¿no? Que los jugadores ya se hayan adaptado a su idea, sepan cuándo atacar los espacios, cuando salta un rival, ir a ese espacio que genera el salto de un contrincante y están jugando cada vez más de memoria. Ya son automatismos que se generan por inercia, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Joao Neves es el futbolista que más entradas realiza en el Paris Saint-Germain. Incluso sus datos, si los ponemos por 90, que ya sabes esto que es de darle una cifra de 90 minutos exacta a todas las acciones para equipararlo. Joao Neves es muy destacado en ese apartado y Vitinha es el futbolista que más pases progresivos da. Casualmente, el segundo en esa clasificación de los pases progresivos está Rafa Hakimi, que ha pasado de ser un lateral que todos podíamos considerar, ¿no? Un lateral muy ida y vuelta, un lateral que te suma mucho, ¿no? Desde cómo llega desde atrás, pero que Luis Enrique lo ha convertido en un verdadero generador de juego y un futbolista que, además de asumir mucha cuota de balón, Andrés, está teniendo un protagonismo en la construcción, en la generación de espacios, básicamente está siendo, no sé si llamarlo todocampista, pero como un futbolista Sí, estructural desde el lateral derecho. punto campista, sí, sí, porque cuando llegó a Rafa al Paris Saint-Germain en 2022, la impresión que había, ¿no? De nosotros era que era un carrilero, no podía jugar de Claro. lateral. O sea, decíamos, no, es que no Es que podía en el jugar Inter, en el Inter lo de habíamos visto, ¿no? sí. Tanta influencia desde la posición que ya era complicado quitarlo, claro. Claro, pensábamos o se barruntaba que no podía rendir en una línea de cuatro, ¿no? Porque era un futbolista que solo podía jugar de carrilero porque era muy ofensivo. Pero claro, con Luis Enrique, desde que llegó al Paris Saint-Germain, le ha metido por dentro, en ese juego de posición que él practica, sobre todo atacando el espacio, se llevaba al central, ¿no? Cuando Dembélé jugaba a la derecha, pues él lo que hacía era que el central no pudiera saltarle a Dembélé cuando se iba de su lateral, ¿no? Ha interpretado muy bien ha interpretado de maravilla la ocupación de espacios de Luis Enrique. Yo creo que es uno de los jugadores que mejor interpreta esa ocupación de espacios, pero ya no solo eso. De lateral lo dijo, además dijo una frase muy interesante Luis Enrique, dijo, de lateral a Raf solo juega cuando tiene el balón Donnarumma, y es Ah, verdad. Si tú analizas el Paris sí, sí. Saint-Germain, solo es lateral derecho a Raf cuando tiene la pelota el portero. Cuando ya está en fase de construcción, se mete mucho por dentro para arrastrar al extremo, ataca los espacios cuando Dembélé tiene la pelota. O sea, es un futbolista completísimo que ya no solo es eso, ya no es que sea el que mejor ocupa los espacios del Paris Saint-Germain, es que a nivel ofensivo creo que ha generado 11 o 12 participaciones de gol esta temporada, que es que es Sí. una auténtica bestia física que ya además ha mejorado o ha paliado esos problemas defensivos que tenía, ¿no? en los inicios de su carrera, que nos hicieron pensar que no podía jugar de lateral derecho, porque es que además esos retrocesos defensivos que hace Raf cuando pierde la posición son tremendos. Es muy difícil regatearle, o sea, ya no solo es un jugador ofensivo, sino que en defensa está mostrándose como un lateral muy fiable en los duelos defensivos y eso es obra de Luis Enrique, ¿no? Que la ha convertido en un tocampista y en un delantero más, porque ya no es lateral, o sea, es un delantero Claro. más, una variante más, que cuando el rival se te cierra, pues aparece a Raf, el otro día metió 2 goles al Lyon llegando desde atrás y es que es un auténtico
es una auténtica pisonadora, ¿no? En el campo rival. Para irnos a los datos, son 15 goles generados en todas las competiciones, un total de 10 asistencias, el segundo máximo asistente del equipo por detrás de Barcola, y hay que decir que es el segundo futbolista más utilizado por Luis Enrique. Ha disputado 2.764 minutos en el momento de la grabación de este vídeo, así que desde luego, vamos, futbolista súper importante para Luis Enrique. En este análisis que estamos haciendo pormenorizado de determinados jugadores que consideramos clave, obviamente podríamos hablar de Barcolá, que también está siendo súper influyente y que le estamos viendo un crecimiento que ya anticipábamos. Le vimos muy buenas maneras la temporada pasada en su paso al Paris Saint-Germain y en esta ya le vemos de verdad establecerse, ¿no? Como el futbolista desequilibrante que puede llegar a ser. Pero es que, claro, Andrés, el que ha pegado mayor subidón, sobre todo en este 2025, en el año natural, es Ousmane Dembélé. Es que ya Dembélé ya no es el Dembo, ¿no? Lo comentamos en el Power Ranking, ya no es el Dembo, ahora es Dembélé, porque fíjate, voy a desgranar exactamente lo que está ocurriendo con él en este 2025. Lleva 17 goles en 803 minutos, en 9 partidos de los que ha disputado en este 2025 completó los 90 minutos. Esto nos da, perdón, un gol cada 47 minutos. Es una auténtica barbaridad. Sí, sí. 32 partidos en total, 25 goles, 5 asistencias. En los últimos 15 partidos, 20 goles. Y además, un pequeño dato que me ha parecido bastante significativo. Con Mbappé el año pasado, el Paris Saint-Germain, Mbappé aglutinó el 50% de los goles, siendo Mbappé su máximo goleador, obviamente. En esta temporada en la que Dembélé es su máximo anotador, el 20% de los goles son suyos. Ha conseguido Luis Enrique, además de conseguir un Dembélé mucho más atrevido de cara a puerta, mucho más cómodo en ese rol de 9, falso 9, ha conseguido que su equipo sea también mucho más coral en lo anotador y con Dembélé, bueno, es un ejemplo más. Sí, el otro día ganó 7-0 al Brest y marcaron 7 jugadores distintos, ¿no? Sí, Que sí, el año claro. pasado igual el 7-0 habría sido con 4 de Mbappé, ¿no? Eso trasluce que ha convertido, bueno, un equipo, ¿no? El Paris Saint-Germain lo que le pasaba es que no era un equipo antaño, o sea, era un equipo, era un cromo, un compendio de cromos de Claro. estrellas que no terminaban de ensamblarse y que luego a la hora de la verdad pues no competía, ¿no? Y esto es importante porque normalmente cuando un equipo gana la Champions, en general, no digo siempre, siempre tiene un delantero letal en los metros finales y siempre ha tenido un buen portero que te haya decidido, ¿no? Ahora mismo el Paris Saint-Germain tiene esas dos piezas, porque Donnarumma ya no es el de noviembre, porque está parando bien. Ante City y Stuttgart creo que estuvo a un gran nivel en la Champions League en esos dos partidos en los que se jugó la hora de la verdad el Paris Saint-Germain. Y ahora tiene un Dembélé que tiene cifras de prácticamente Balón de Oro, ¿no? O sea, un jugador que también es verdad que ha sido clave su cambio de posición, porque si recuerdas el Dembélé de siempre, era un futbolista que hacía sobreesfuerzos, ¿no? Para llegar a la portería Claro. rival, te hacía a lo mejor una jugada imposible, pero llegaba ahogado a los metros finales. Ahora en esta posición de falso 9, Dembélé ya no tiene que repetir esfuerzos. Es verdad que a veces le vemos de playmaker, de generar un último pase, de encarar desde lejos de la portería, pero está mucho más cerca del gol, ya no está tan escorado, ¿no? Y cuando un delantero empieza a marcar goles, esto no es ciencia, esto es casi eso es una evidencia. Esto empiezan a caerle los goles de los bolsillos. Y esto ha ocurrido con Dembélé, que sigue siendo el futbolista diferencial que habíamos conocido en el Barcelona, en el Dortmund, en el Rennes también en sus inicios, pero ahora con esa dosis de confianza y con esa nueva posición, quizá hace un regate y ya tiene la portería delante. Claro, antes tenía que hacer a lo mejor Claro. 2 regates y esos esfuerzos, pues llegaba a la portería con un ahogado prácticamente, ¿no? Bueno, Extenuado, ¿no? Y eso quizá le explica ese cambio de rendimiento, ese nivel exuberante que está mostrando, pero lógicamente la hora de la verdad llega ahora. No sé si no va a ser en vano sus números hasta ahora, porque son números espectaculares. Su mejor año era de 15 goles y estamos en febrero, lleva 17. O sea, el mejor año de Dembélé era 15 goles de enero a diciembre y ya lleva 17 mientras grabamos este vídeo al finales de febrero. Pero la hora de la verdad es ahora. O sea, ahora tal tiene que cual. dar ese paso ante el Liverpool. A ti te han fichado para ganar la Champions, no te han fichado para bailar en la Liga Francesa o para arrasar en la Liga Sí, para Francesa. ganarle al Brest o para ganarle al Brest, ¿no? Eso Tienes es. que ahora en esas noches Totalmente. de Anfield, por ejemplo, de dar ese do de Totalmente. pecho. En términos de temporada, son 25 goles en total, lo hemos comentado. La anterior mejor campaña había sido 14, la 18-19 con el Barça, la anterior con el Rennes, nada más y nada menos, con 12. Así que bueno, ahora está teniendo a nivel anotador, sobre todo, más confianza de cara a puerta. Yo te iba a preguntar por Donnarumma, por ver cómo lo estabas viendo. Ya has comentado que efectivamente lo ves como un portero que se está estableciendo, que está siendo mucho más fuerte, que está respondiendo ahora cuando tiene que hacerlo, pero te lo iba a preguntar si creías que podía ser el proceso a mejorar o lo que podía terminar de apuntalar el Paris Saint-Germain
para conseguir el sueño de la Champions. Si era un poco la debilidad o tal, pero ya veo que tú lo tienes claro, que ahora mismo Donnarumma, Bueno, pero esto es lo de muy siempre. bien. O sea, siempre que hemos llegado hasta. En los últimos años hemos llegado siempre a febrero. Claro. Donnarumma está bien en Liga, porque en Liga parece Yassim, o sea, esto es casi literal. Hace paradas imposibles. Hay muchos partidos que el PSG ha ganado porque tenía un Donnarumma a un nivel excelente. Pero luego, a la hora de la verdad, en Europa, vamos a ver, porque es esta ronda donde tiene que darse dedo de pecho que decías tú antes. O sea, si Donnarumma en Liga está a un gran nivel, yo creo que en Europa le sigue arrastrando ese error que tuvo con Benzema en 2022. Porque si te fijas desde entonces, desde esa eliminatoria, a la hora de la verdad, en las últimas eliminaciones del Paris Saint-Germain, yo recuerdo la del Bayern hace años que estuvo muy mal. El año pasado no le considero decisivo en ninguna ronda, o sea, no tuvo tampoco mucho trabajo ante Barça y Real Sociedad, y ante el Dortmund no le recuerdo yo paradas de mucho mérito, y el Paris Saint-Germain acabó eliminado. Y ahora ante el Liverpool sabemos que el Liverpool va a llegar mucho, le va a llegar mucho al Paris Saint-Germain, porque por muy bien que estés, el Liverpool tiene una producción ofensiva y tiene al que para mí ahora mismo puede ser el mejor jugador del mundo, que es Mohamed Salah, y que va a tener en los dos envites ocasiones de gol, no voy a decir flagrantes, pero ocasiones de gol a tener, y va a tener trabajo Donnarumma. Es ahora donde Dembélé y Donnarumma, lo que te decía antes, que cuando tienes que ganar, cuando ganas una Claro. Champions, normalmente tienes a nivel defensivo a un crack y a nivel ofensivo tienes a un jugador diferencial que te marque las diferencias a la hora de la verdad. Entonces ahora es donde tanto Donnarumma como Dembélé, que están rindiendo a un nivel impresionante en este inicio de año, tienen que demostrar que están capacitados para llevar al Paris Saint-Germain a ganar una Champions. Poco importa lo que hayan hecho hasta ahora, si a lo mejor el miércoles, cuando juegan ante el Liverpool, Donnarumma se come un gol y Dembélé falla mano a mano. Ahí es donde se decían los detalles y donde gana un equipo la Champions League. Veremos, porque el Paris Saint-Germain sí que es verdad que está acotando los detalles al mínimo, ¿no? Está haciendo que todo se decida más por ellos que no por otras cosas externas, pero ahora llega la hora de la verdad. Andrés, te voy a pedir antes de terminar, ¿gana el Paris Saint-Germain la Champions? Buah, Bueno, no sé. primero, ¿pasa? Si pasa ante el Liverpool, te diría que sí. Te Vale, podría afirmar con rotundidad, te diría, sí, la va a ganar. Pero claro, es que le ha tocado bailar claro, con la más fea. Es eso que, es, pero si pasa esa eliminatoria, yo creo, para mí entra ya en el top 3 o casi claro. top 1 de candidatos. Hay que decir que tiene un cruce medianamente amable viendo el nivel del Paris Saint-Germain, que si termina, o sea, si elimina a Liverpool, luego tiene o Brujas o Aston Villa. Luego en semifinales sería Madrid, Atleti o Arsenal o PSV. Así que, bueno, sería desde luego un camino que podría empezar muy espinoso, luego tener un tramo un poquito más tranquilo para luego también enfrentarse a un monstruo complicadísimo. Lo veremos y desde luego lo disfrutaremos. Y Andrés, si sigue esto así, seguro que te volvemos a llamar y disfrutamos de tu compañía. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Alex, y un abrazo a todos los pizarritas. Cuídate. Qué grande. Oye, ya sabéis vosotros, ¿eh? Suscribíos, dad like, sed miembros para apoyar todo este tipo de contenidos en el canal. Y nosotros nos vemos con más contenido. Hasta luego.